El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. El diácono Manuel para hacer esta reflexión del día de hoy. Una reflexión que nos lleva a considerar un pecado que siempre que vamos a la iglesia, iniciamos la misa y en el acto de penitencial, en donde yo confieso, siempre decimos: de pensamiento, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el día de hoy, esta lectura nos invita a hacer esa reflexión en ese pecado de omisión. En el Evangelio estamos viendo a este joven rico, pero que se interesa, le ha llamado la atención la prédica de Jesús de ese nuevo reino, el reino de Dios. Y él, entusiasmado, le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para entrar en ese reino? Jesús le dice: cumple los mandamientos, y se los empieza a nombrar. El hombre entusiasmado: eso lo estoy cumpliendo desde muy niño. Jesús, viendo que era una persona sincera, que de verdad lo hacía, dice la Escritura que lo miró con amor y dijo: solamente ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y ahí fue donde ya esta persona vio y se fue entristecido, dice la Escritura, porque tenía muchos bienes. Él estaba cumpliendo todos los mandamientos. Y dirían cualquier persona: es una persona buena, pero faltaba lo más importante:
a lo mejor no estaba haciendo algo por aquellos pobres, aquellas viudas, aquellos ancianos que necesitaban de ayuda. Y por eso Jesús le dice, vende lo que tienes y repárteselos a esos que no tienen. Y creo que Jesús en esta parábola o en esta historia nos está poniendo el dedo en la llaga a cada uno de nosotros. Y es un tipo de estrategia, quizá pudiera sonar como un cierto truco que es y no es. Desprenderse de aquello que se tiene a veces es una manera de conseguir más. Y cuando nosotros analizamos, rico no es el que tiene mucho, sino aquel que se aferra a aquello que tiene. Habrá pobres que parecen ricos porque tienen solamente un par de zapatos y se aferran a ese par de zapatos. Tienen un carro y solamente se aferran tanto a ese carro que son capaces de golpear, de herir, de matar a alguien que le quiera hacer daño a su carro o a su propiedad. Creo que a eso es a lo que nos invita el día de hoy este evangelio, a mirar en qué estamos poniendo nuestro corazón y cuánto nos estamos aferrando a esos bienes terrenales con que Dios nos ha bendecido. ¿Estamos dispuestos a soltarlos, a dejarlos ir? Estaba pensando cuando en una historia de un niño que quería que su papá le regalara un carro nuevo, carro de juguete estoy hablando, y este niño tenía su carro favorito, un carro que ya estaba chocado, estaba ya viejito y sin embargo era su preferido y siempre andaba con su carro. Un día su papá trajo un carro nuevo para regalárselo, un carro de juguete, nuevamente aclaro, pero sin decirle que lo tenía ahí para cambiarlo, le quería quitar su juguete, su carro, y el niño se aferraba tanto a ese carro que cada vez que se lo quitaba lloraba muchísimo y no lo soltaba. Y estaba aferrado a ese carro. El papá ya tenía otro carro mejor para dárselo, inclusive aquel que él deseaba tanto, pero el niño no era capaz de soltar aquel carro para darle oportunidad al papá de que le diera el otro nuevo que le había comprado. Y muchas veces nosotros podemos estar en esa misma situación. Y por eso digo que esta parte en que Jesús lo pone es como aquella estrategia de ver cuánto estamos aferrados a esos bienes materiales. No importa la cantidad, el valor o lo mucho que tengamos, cuánto nos aferramos a ellos. Y Jesús, Dios, no nos dejarían sin nada. Si ellos dicen véndelo y repártelo a los pobres, es una manera de decirte, te quiero dar más, te quiero bendecir con más propiedades, con más cosas, pero necesito que muevas, que des, que regales. Y estaba analizando dentro de la Iglesia Católica, tenemos a dos ejemplos de esa pobreza, San Francisco de Asís y la Madre Teresa de Calcuta. Ambos renunciaron a bienes terrenales, bienes de su familia, que bien podrían haber vivido en comodidad, en opulencia, en riqueza, y renuncian a todo eso para vivir una vida de pobreza, para ayudar a aquellos más necesitados, a los más pobres y asemejarse a ellos.
Y analizando este movimiento que inició San Francisco de Asís, si lo pudiéramos poner en valor monetario, todas sus casas, templos, parroquias, congregaciones, donde viven estos monjes que viven en pobreza siguiendo el ejemplo de San Francisco, se podría calcular en millones de dólares. Aquella persona pobre que renunció a lo que tenía, pero ha originado un movimiento que vale millones de dólares en bienes materiales, pero que no son importantes. Que es más importante el seguir a Dios, proclamar su evangelio, anunciar la buena nueva. Esa es la invitación que nos hace Jesús con este evangelio. Ve y vende lo que tengas y regálalo a los demás, a los pobres, a los necesitados. Y a cambio de eso, dice la Escritura, tendrás un tesoro en el cielo. Pero antes te bendecirá grandemente aquí en la tierra. Decían los discípulos, qué difícil entonces será para salvarse, porque decía Jesús, será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Dicen los discípulos, nadie entonces se podrá salvar, pero Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La misericordia nuevamente, la misericordia de Dios, que ablandará nuestro corazón, cambiará nuestro ser, si estamos dispuestos a seguirlos, y Él tendrá compasión de nosotros. Pero nosotros tendremos que dar ese paso hacia encontrar ese reino, esa vida eterna, ese tesoro en el cielo, que Él nos lo puede proporcionar. Pensemos entonces, ¿a qué cosas me estoy aferrando? ¿A qué cosas materiales no quiero dejar ir para acercarme y aceptar ese Dios? Aunque esté cumpliendo todo, los mandamientos, asistiendo a misa, recibiendo la comunión, ayudando, pero si sigo aferrado a esa cosa que no puedo dejar para asistir, para ayudar, para colaborar con el Evangelio, entonces es tiempo de que lo reevaluemos nuevamente. Que este Dios pues nos permita analizar y pensar cuánto estamos dispuestos a dejar ir para seguir a Jesús, para anunciar su evangelio, para ayudar a los demás. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.